Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Soy su amigo y en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha fascinado a la gente por generaciones. Vamos a hablar sobre el secreto que enloquece a todos. Sí, lo han oído bien. Y no solo eso, sino que vamos a explorar revelaciones explosivas. Prepárense para descubrir algo realmente intrigante, algo que podría cambiar la forma en que ven ciertas cosas. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los secretos que vamos a desvelar juntos. Vamos a explorar. Ahora, antes de que empecemos a desmenuzar este secreto, quiero dejar claro algo. No estoy aquí para decirles que tengo todas las respuestas. De hecho, este es un tema que ha generado muchísimas preguntas, especulaciones y teorías a lo largo de la historia. Lo que sí puedo asegurarles es que vamos a examinar diferentes perspectivas, analizar evidencias y explorar las implicaciones de este secreto en nuestras vidas. ¿De qué secreto hablamos? Pues aunque el título pueda sonar un poco grandilocuente, la verdad es que el secreto puede manifestarse de muchísimas formas distintas, dependiendo de la persona, la cultura y el contexto. Puede ser un secreto personal, algo que guardamos celosamente, o un secreto que atañe a toda una sociedad. Puede ser un secreto sobre el amor, el poder, la verdad, la lista es interminable. Lo interesante, creo yo, es la reacción humana ante el secreto, la fascinación que ejerce, el poder que tiene para influir en nuestras decisiones y en nuestras vidas. Y aquí es donde entran las revelaciones explosivas. ¿Qué pasa cuando un secreto sale a la luz? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué consecuencias tiene esa revelación? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder. Primero, pensemos en los secretos personales. Todos tenemos secretos, ¿verdad? Es parte de ser humano. Secretos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros amores. La forma en que guardamos esos secretos dice mucho sobre nosotros mismos. A veces los guardamos para protegernos, para no exponernos a la vulnerabilidad. Otras veces los guardamos por vergüenza, por miedo al juicio de los demás. Y en otras ocasiones, los guardamos porque creemos que la verdad podría dañar a alguien. Pero ¿qué pasa cuando esos secretos salen a la luz? La reacción puede ser muy diferente. Puede ser alivio, liberación, como si nos hubiéramos quitado un peso de encima. Puede ser sorpresa, confusión, incredulidad. Y por supuesto puede ser dolor, ira, resentimiento. Todo depende del secreto, de la forma en que se revela y de la relación que tenemos con las personas involucradas. Ahora profundicemos un poco más en los secretos personales. Imaginemos, por ejemplo, el secreto de un amor prohibido. Un sentimiento intenso, profundo, que se esconde tras una fachada de amistad o de simple cortesía. Ese secreto puede alimentarse de la clandestinidad, de los encuentros furtivos, de las miradas robadas. La persona que lo guarda puede sentir una mezcla de excitación y culpabilidad, de felicidad y temor. La idea de ser descubierto, de que ese secreto salga a la luz, puede generar una ansiedad constante. ¿Y qué ocurre cuando ese secreto se revela? Si el amor es correspondido, la revelación puede ser el inicio de una nueva vida, de una relación más auténtica y liberadora. Pero si el amor no es correspondido, o si la revelación tiene consecuencias negativas, el dolor puede ser inmenso. La confianza puede quedar destrozada, y las heridas emocionales pueden tardar mucho tiempo en sanar. Otro ejemplo de secreto personal es el de una adicción. La adicción es una enfermedad que suele esconderse, que se oculta tras una máscara de normalidad. La persona adicta, avergonzada por su situación, intenta ocultar su problema a los demás, y a menudo incluso a sí misma. La negación es una de las principales características de la adicción. La revelación de una adicción, ya sea por la propia persona o por alguien cercano, puede ser el primer paso para la recuperación. Sin embargo, también puede generar rechazo, aislamiento y sufrimiento. La persona adicta puede sentirse juzgada, culpabilizada y humillada. Es fundamental que en estos casos se brinde apoyo, comprensión y acceso a tratamiento profesional. Los secretos familiares son otro terreno fértil para el drama y la complejidad emocional. Las familias suelen tener secretos que se transmiten de generación en generación. Secretos sobre infidelidades, abusos, enfermedades, problemas económicos.
Estos secretos pueden afectar profundamente la dinámica familiar, generando tensiones, resentimientos y silencios incómodos. La revelación de un secreto familiar puede ser catártica, liberadora. Puede permitir que se rompan ciclos de silencio y se abran vías de comunicación. Sin embargo, también puede generar conflictos, divisiones y heridas emocionales. La forma en que se aborde la revelación, la empatía y la disposición al diálogo son cruciales para lograr una resolución positiva. Ahora pensemos en los secretos sociales. Estos son los secretos que afectan a toda una comunidad, a una nación, incluso al mundo entero. Piensen en encubrimientos políticos, en conspiraciones, en verdades ocultas por el poder. Estos secretos son mucho más peligrosos porque suelen implicar el abuso de poder, la manipulación y la supresión de la verdad. Las revelaciones explosivas en este contexto pueden tener consecuencias devastadoras. Piensen en los escándalos políticos que han sacudido al mundo, en las verdades ocultas sobre las empresas, en las conspiraciones que han sido desveladas a lo largo de la historia. Estas revelaciones pueden provocar la caída de gobiernos, la quiebra de empresas e incluso la guerra. Pero también pueden ser el catalizador del cambio social. Pueden despertar a la gente, hacer que se cuestione el statu quo y exigir una mayor transparencia y responsabilidad. La verdad, aunque a veces sea dolorosa, tiene el poder de transformar la sociedad. Un ejemplo de secreto social es el caso de las filtraciones de Edward Snowden. Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, filtró miles de documentos clasificados que revelaban la existencia de programas de vigilancia masiva de las comunicaciones telefónicas y electrónicas de ciudadanos de todo el mundo. La revelación de estos secretos generó una gran polémica y debate sobre la privacidad, la seguridad nacional y el equilibrio entre ambos. Snowden se convirtió en un héroe para algunos y en un traidor para otros. El caso puso de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en las actividades de los gobiernos y de una mayor protección de los derechos individuales en la era digital. Otro ejemplo impactante es el caso de los papeles de Panamá. Esta filtración masiva de documentos reveló cómo ricos y poderosos de todo el mundo utilizaban paraísos fiscales para evadir impuestos y ocultar su riqueza. La revelación de este secreto generó una gran indignación pública y puso de manifiesto la necesidad de combatir la corrupción y la desigualdad económica. Los papeles de Panamá revelaron la magnitud de la evasión fiscal y el papel que juegan las empresas offshore y los paraísos fiscales en la economía global. Las revelaciones impulsaron investigaciones en varios países, el congelamiento de activos y la creación de nuevas regulaciones para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. La historia está llena de secretos sociales que han tenido consecuencias trascendentales. La Operación Mockingbird, por ejemplo, fue un programa secreto de la CIA que utilizó a periodistas y medios de comunicación para difundir propaganda y manipular la opinión pública. La revelación de este secreto, aunque parcial, puso de manifiesto la manipulación de la información y la necesidad de una prensa libre e independiente. Otro ejemplo es el encubrimiento de los crímenes de la Iglesia Católica contra menores. Durante décadas, la Iglesia ocultó casos de abusos sexuales a menores, protegiendo a los perpetradores y silenciando a las víctimas. La revelación de estos secretos, a través de investigaciones periodísticas, denuncias de las víctimas y el trabajo de organizaciones de derechos humanos, ha provocado un terremoto en la Iglesia, ha revelado una profunda crisis de confianza y ha impulsado la necesidad de rendir cuentas y de implementar medidas para prevenir futuros abusos. ¿Pero por qué los secretos nos fascinan tanto? ¿Por qué nos obsesionamos con descubrir la verdad, incluso cuando sabemos que puede ser dolorosa? Creo que hay varias razones. En primer lugar, los secretos nos desafían. Son un enigma que nos invita a investigar, a analizar, a buscar respuestas. Nos dan la sensación de que somos detectives, de que estamos desentrañando un misterio. En segundo lugar, los secretos nos conectan. Compartir un secreto con alguien crea un vínculo, una intimidad, una sensación de confianza. Saber un secreto de alguien nos da una sensación de poder, de tener una información privilegiada. Y descubrir un secreto colectivo nos une a una comunidad, nos da la sensación de pertenecer a algo más grande. Finalmente, los secretos nos permiten comprender el mundo. Al analizar los secretos, al desentrañar las revelaciones, podemos aprender sobre la naturaleza humana, sobre el poder, sobre la corrupción, sobre la verdad. Podemos comprender cómo funciona la sociedad, cómo se toman las decisiones, y cómo podemos cambiar el mundo.
La fascinación por los secretos es inherente a la condición humana. Desde la infancia, los niños experimentan la emoción de descubrir secretos, de participar en juegos de misterio y de sentirse parte de un grupo que comparte una información confidencial. A medida que crecemos, esta fascinación se mantiene, pero se complejiza y se profundiza. Los secretos nos atraen porque nos ofrecen la posibilidad de saber algo que otros no saben. Nos dan una sensación de control, de poder, de superioridad. Nos permiten sentirnos especiales, únicos. En un mundo donde la información es cada vez más accesible, los secretos se convierten en un bien preciado. Además, los secretos despiertan nuestra curiosidad. Nos incitan a investigar, a preguntar, a indagar. Nos obligan a cuestionar la información que recibimos, a analizarla desde diferentes perspectivas. Los secretos nos desafían intelectualmente, nos estimulan a pensar de manera crítica y creativa. La fascinación por los secretos también está relacionada con nuestra necesidad de comprender el mundo. Los secretos nos revelan la existencia de fuerzas ocultas, de intereses oscuros, de tramas complejas. Nos ayudan a comprender la complejidad de la realidad, a ver más allá de las apariencias. En la era digital, los secretos han adquirido una nueva dimensión. La tecnología ha facilitado la creación y difusión de secretos, pero también ha hecho más difícil mantenerlos. Las redes sociales, los foros en línea y las plataformas de mensajería instantánea han creado nuevos espacios para la revelación de secretos y para la especulación y la conspiración. Sin embargo, la proliferación de información falsa y la polarización política han dificultado aún más la búsqueda de la verdad. En un mundo inundado de información, es cada vez más difícil discernir entre la verdad y la mentira, entre la información fiable y la propaganda. Pero, ¿cómo podemos abordar los secretos en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos proteger nuestros propios secretos, y cómo podemos lidiar con las revelaciones? En primer lugar, debemos ser conscientes de la importancia de la privacidad. Todos tenemos derecho a guardar secretos, a proteger nuestra intimidad. No debemos sentirnos obligados a compartir todo con todos. Es importante establecer límites y respetar los límites de los demás. La privacidad es un derecho fundamental, pero también es una necesidad para el bienestar psicológico. Necesitamos tener espacios de intimidad, donde podamos ser nosotros mismos, sin sentirnos juzgados ni expuestos. La privacidad nos permite reflexionar, descansar, recargar energías y mantener nuestra identidad. Para proteger nuestra privacidad, es importante ser selectivos con las personas con las que compartimos nuestros secretos. Debemos confiar en personas que sean dignas de confianza, que sean capaces de guardar un secreto y que respeten nuestra intimidad. También es importante ser conscientes de la información que compartimos en las redes sociales y en otros espacios públicos. En segundo lugar, debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos ser capaces de reconocer nuestros propios secretos, nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Solo entonces podremos lidiar con ellos de manera saludable. La honestidad con uno mismo es fundamental para el crecimiento personal y el bienestar emocional. Debemos ser capaces de reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras contradicciones. Aceptar nuestra propia imperfección es el primer paso para superar nuestros miedos y nuestras inseguridades. Para ser honestos con nosotros mismos, es importante practicar la autoevaluación, la introspección y la reflexión. Debemos ser capaces de cuestionar nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones. También es importante buscar feedback de personas de confianza, que nos puedan ofrecer una perspectiva diferente. En tercer lugar, debemos ser críticos con la información que recibimos. Debemos ser capaces de cuestionar las verdades oficiales, de analizar la información desde diferentes perspectivas, de buscar evidencias. No debemos creer todo lo que nos dicen. El pensamiento crítico es una habilidad esencial en la era de la información. Debemos ser capaces de analizar la información de manera objetiva, de identificar sesgos, de evaluar las fuentes y de buscar diferentes perspectivas. No debemos aceptar la información de manera pasiva, sino que debemos cuestionarla y analizarla de manera activa. Para ser críticos con la información, es importante leer diferentes fuentes, contrastar la información, buscar evidencias, analizar los argumentos y evaluar las fuentes. También es importante estar atentos a las falacias lógicas y a las manipulaciones retóricas. En cuarto lugar, debemos ser valientes. Revelar un secreto puede ser peligroso, puede tener consecuencias negativas.
Pero a veces es lo correcto. A veces la verdad es más importante que el miedo. La valentía es una cualidad esencial para defender la verdad y la justicia. Revelar un secreto, especialmente si implica exponer una injusticia o un abuso de poder, puede ser arriesgado. Puede implicar enfrentarse a la oposición, a la intimidación y a la represalia. Para ser valientes es importante tener convicciones fuertes, confiar en uno mismo y estar dispuesto a asumir riesgos. También es importante buscar apoyo de personas que compartan nuestros valores y que nos puedan brindar apoyo emocional y práctico. En quinto lugar, debemos ser compasivos. Las revelaciones pueden afectar a muchas personas. Debemos ser empáticos, tratar de comprender los sentimientos de los demás y ofrecer nuestro apoyo. La compasión es la capacidad de sentir empatía por los demás, de comprender sus sentimientos y de ofrecerles apoyo. Las revelaciones pueden tener un impacto emocional significativo en las personas involucradas. Es importante ser conscientes de este impacto y ofrecer nuestro apoyo, comprensión y respeto. Para ser compasivos es importante escuchar activamente a los demás, tratar de comprender su perspectiva y evitar juzgarlos. También es importante ofrecer nuestro apoyo emocional y práctico y respetar su privacidad. En definitiva, el secreto es una parte fundamental de la experiencia humana. Nos desafía, nos conecta, nos permite comprender el mundo. Y las revelaciones, aunque a veces sean dolorosas, pueden ser el catalizador del cambio. Es importante recordar que la gestión de los secretos es un proceso complejo y continuo. No hay una fórmula mágica para abordar los secretos, sino que cada situación requiere un enfoque individualizado. Es fundamental estar atentos a nuestras propias emociones, a las emociones de los demás y a las circunstancias específicas de cada caso. En el ámbito personal, los secretos pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Es importante buscar apoyo profesional si nos sentimos abrumados por los secretos que guardamos o que descubrimos. La terapia puede ser una herramienta muy útil para procesar nuestras emociones, para desarrollar estrategias de afrontamiento y para mejorar nuestra salud mental. En el ámbito social, los secretos pueden generar desconfianza, corrupción y violencia. Es importante fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos. La participación ciudadana, la vigilancia de los poderes públicos y el apoyo a los medios de comunicación independientes son fundamentales para combatir la corrupción y la impunidad. Ahora, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy. Hemos explorado la naturaleza del secreto, la fascinación que ejerce y las diferentes formas en que se manifiesta. Hemos analizado las consecuencias de las revelaciones, tanto en el ámbito personal como en el social. Y hemos discutido cómo podemos abordar los secretos en nuestra propia vida, protegiendo nuestra privacidad, siendo honestos con nosotros mismos, siendo críticos con la información que recibimos, siendo valientes y siendo compasivos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo e interesante. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por compartir este viaje conmigo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Y ahora, me gustaría que comentaran abajo. ¿Qué secretos les parecen más fascinantes? ¿Qué revelaciones les han impactado más? ¿Cómo creen que podemos manejar los secretos de manera más efectiva en nuestras vidas? Me encantaría leer sus opiniones y aprender de ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.